este hermoso libro que es el libro de Eclesiastés. Y yo voy a estar hoy compartiendo, Dios mediante, del versículo 3 al versículo 11. Pero vamos a leer completamente el capítulo 1, que son 18 versículos. Yo voy a leer de la Reina Valera 1960. ¿Lo tenemos todos? Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al 18. Dice así: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven ellos para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Qué verdad esa, ¿no? Todo esto es verdad. Que lo que fue, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Se angustió ya? ¿Se desalentó? Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, es en el nombre de Jesús que te damos gracias, Señor. Todo lo que estamos aquí presentes, primeramente por la salvación, Señor. Por habernos, Señor, rescatado, Señor, de nuestra mala y vana manera de vivir. De todo corazón, gracias. Amado Dios, si estamos aquí es porque tú pusiste esto en nuestro corazón, ese deseo y ese anhelo, y nos congregaste primeramente para exaltar tu glorioso nombre, Jesucristo, y para escuchar, Señor, tu verdad, tu palabra. Y hoy, Señor, al leerla en voz alta, tú ya estás hablando, Señor. Te ruego y te pido que nos des entendimiento para poder comprender la maravilla de tu palabra, para poder comprender este texto desde la perspectiva que lo escribió Salomón, inspirado por tu Santo Espíritu, con el propósito, Señor, de darte gracias por lo que hemos conocido, Señor, la salvación, y para aquel que no conoce la salvación, para que te conozca a ti. Porque este libro, Señor, es maravilloso y fue plasmado
para que nosotros entendamos y comprendamos que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de todo hombre. Porque Dios traerá a juicio toda obra, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el nombre glorioso de Jesús, Padre. Amén. Amados hermanos, si usted siguió, se ha dado cuenta de que estamos ante lo que alguien llamó el clásico del pesimismo, del desaliento. Ahora, esto no es un clásico del pesimismo. Le aseguro que esto no es un clásico del pesimismo. En lo personal, a mí me interesa indagar el libro de Eclesiastés. Y lo hago todos los días. Por año, yo este libro lo leo como 5 o 6 veces. Y hay perlas preciosas en él. Es un libro desafiante. Y además se acerca a la forma de pensar del hombre de hoy. Y el que más se acerca a las respuestas que tenemos todos los hombres de hoy debajo del sol. El asunto de este libro de Eclesiastés es enfocar bien el libro, y el asunto también principal es de saber interpretar correctamente este libro. ¿Cuál es el tema que le preocupa a Salomón? Pregunta que nos hacemos nosotros todos los días. ¿Y cuál es? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivimos? Esta es la pregunta que se hicieron los existencialistas. La pregunta es que ellos se hacen: ¿vale la pena vivir? Ellos llegaron al extremo de preguntarse esto. Los filósofos existencialistas del siglo XX cuestionaban el hecho de vivir y se planteó. Y el que planteó y clarificó esto fue Camus, un filósofo, cuando dijo que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, que es el suicidio. Es decir, si vale la pena vivir, seguimos viviendo. Si no vale la pena, nos suicidamos. Esta es la filosofía de Alberto Camus, la filosofía del absurdo, o el absurdismo es la teoría filosófica de que la vida en general es absurda. Eso implica que el mundo carece de sentido o de un propósito superior y que no es completamente inteligible para la razón. Salomón resume en todo este libro la angustia del hombre. El título en hebreo, como yo lo predicó el pastor Cristian, es Coele. Significa aquel que llama a la asamblea y que la convoca. Esa palabra en griego se llama Eclesiastés, sería el predicador. Por lo tanto, el título que sería más bonito, más entendible, es el predicador. Ahora, tiene que verse este libro de Eclesiastés como un sermón. Porque muchas veces nosotros venimos a Eclesiastés, leímos un capítulo, leímos 2 versículos y nos vamos a casa. Y no debe ser así, porque cuando este libro se escribió del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 13. Se escribió de un solo tirón. Y para que vos y yo podamos comprender y entender lo que quiso decir el predicador, es decir, Salomón, es leer el libro de principio a fin. ¿Cuánto lo hicieron? Gracias, Cristian. Bueno, este libro, amado, para poder comprenderlo y entenderlo, debemos leerlo de corrido, de completo. Porque si yo, en este momento, predico y uno de ustedes se levanta, nunca va a entender la finalización del sermón del hermano Ricardo. Eso pasa cuando nosotros venimos a Eclesiastés, leemos un capítulo, 2 capítulos y cerramos el libro. Y todo el capítulo 1 que hemos leído recién, todo ese capítulo 1 es la columna de donde el capítulo 2 al capítulo 12, el predicador, es decir, Salomón, explica. Porque hay una parte que dice, sale el sol, se pone el sol, y el sol vuelve a levantarse para volver al lugar de donde se levanta. Generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. ¿De qué está hablando? ¿De esa generación que va y que viene?
y la tierra permanece, está hablando del ciclo de la vida. El hombre nace y muere, ¿sí o no? Vemos que el mundo es como un hotel que viene una generación, crece, se desarrolla, se multiplica y muere. Pero la tierra siempre permanece. Es como un hotel. Voy a un hotel por 15 días y me voy. Y así se va renovando. Y explica más adelante, porque el capítulo 1 es como una columna para desarrollar todo el libro, que dice la palabra de Dios en Eclesiastés, como la generación va y viene, es decir, como el hombre nace y muere, deben prestar atención. ¿Qué más lindo y qué más hermoso? ¿Ir a una casa de luto o una casa de banquete? Eclesiastés, el predicador, dice, mejor es ir a la casa de luto, es decir, mejor es ir a un funeral que a un banquete. Porque esto es el fin de ¿qué? De todo hombre. Este es lo que le pasa a todo hombre que viene y nace, generación va y viene. Porque este es el fin de todo hombre. Y todo hombre que está en un funeral y ve al finado, lo meditará ¿qué? En su corazón. ¿Y cómo termina? El fin de todo discurso oído es este: oh hombre, tú generación que va y que viene, que nací y morí, ten en cuenta a Dios. Porque todo el discurso que yo acabo de decir es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el fin de todo hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, nosotros, lo primero que tenemos que saber para poder interpretar el libro como corresponde, es que Salomón elige mirar las cosas desde un punto de vista, que esto es importante de entender, porque esto es lo que hace la diferencia del libro de Eclesiastés de todos los libros de la Biblia. El punto de interpretación y el punto de vista de donde escribe quién, Salomón, es diferente a todos los libros de la Biblia. Cuando los profetas escribían del Antiguo Testamento, ellos decían, así ha dicho ¿qué? Jehová. Así ha dicho Dios. Quiere decir que traían la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Salomón dice en Eclesiastés? Lo que hace Salomón en Eclesiastés es esto. Él traza una línea, de izquierda a derecha, de oeste a este. Él traza una línea. Y esa línea divide al mundo de arriba, Dios, y el mundo espiritual, y el mundo de hombre, que es el mundo material. Y Salomón escribe de esa línea que tiene que ver con el hombre, de lo que ves debajo del sol, no del ámbito del Dios, del ámbito espiritual, sino el asunto del hombre embocado aquí en la tierra. Los profetas, cuando hablaban, se sitúan en el mundo de Dios. Dios dice, y bajan la palabra de Dios del mundo espiritual al mundo de ¿quién? De los hombres. Y eso es lo que se hace ¿en dónde? Pero en toda la Biblia. Ahora Salomón se propuso ¿qué? Otra cosa. Se propuso no que la palabra de Dios bajara, sino cómo veo yo las cosas desde abajo. Es decir, cómo ve Salomón la vida de la perspectiva del hombre, debajo del sol. Es decir, ¿qué pasa en la vida del hombre si saco a Dios de la vida? Por eso, la palabra clave, como dijo el pastor Cristian, y tomen en cuenta esto, es de abajo del sol. La palabra clave del libro, la frase es de abajo del sol. Él analiza las cosas debajo del sol. Porque para Salomón, el sol es el límite del mundo espiritual de Dios y el mundo material ¿de quién? Del hombre. Quiere decir que este punto de observación es muy importante, por lo que él se pregunta es esto. Analicemos al mundo del hombre sacando la realidad de arriba. Analicemos desde el punto de abajo únicamente. Y eso es lo que hace Salomón. ¿Qué puede esperar el hombre si mira solamente abajo? ¿Qué sentido tiene la vida si todo lo que sucede debajo del sol es vano? ¿Qué sucede si solo vivimos esta realidad debajo del sol? Esa es la pregunta que se hace Salomón. Y por eso
él escribe todo este libro mirando las cosas desde abajo, pero de vez en cuando, si uno leyó completamente el libro, aparecen como flashes de rayos, porque él le empieza a hablar de abajo, pero de vez en cuando él mira ¿dónde? Hacia arriba. Por eso en el capítulo 11 dice, joven, la juventud hermosa, pero ten en cuenta que Dios te juzgará por todas las cosas que tú haces. Para leer y estudiar este libro tenemos entonces que dejar de mirar ¿a dónde? Arriba. No miremos arriba. Y ver cómo son las cosas aquí abajo. Y esto ya se nota ¿dónde? En el primer capítulo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esa palabra vanidad fue explicada y habla de vacío. Es como una niebla, algo que no se puede agarrar, algo que es vacío y algo que es infructuoso y que no trae satisfacción, es decir, es insatisfactorio. De ahí el título, vacío, insatisfactorio. Hermanos, para leer y estudiar el libro, como vengo diciendo, tenemos entonces que dejar de mirar arriba y ver cómo se ven las cosas de abajo. Por eso Salomón es lo que va a decir. Inquiré, di mi corazón a inquirir. No dice Dios me dijo. Él dice, di mi corazón a inquirir. Él sigue diciendo, miré todas las cosas que se hacen debajo del sol. Miré yo en mi corazón, dediqué mi corazón a conocer, dije yo, ¿a quién? A mi corazón. Todas las perspectivas debajo del sol. Es decir, él está hablando de lo que analiza, de lo que ve él. Él hace abstracción de Dios, no toma en cuenta a Dios para mirar las cosas desde abajo. Y la primera cosa que él se da cuenta de la monotonía de las cosas, ¿o no? De la monotonía de las cosas. Estamos en un mundo cíclico. El primer lugar, el devenir de ¿qué? De la naturaleza. Nosotros estamos puestos en la naturaleza, en la tierra. La tierra permanece firme, pero nosotros rotamos. La tierra es la única cosa firme, nosotros rotamos y cumplimos un ciclo, ¿no es cierto? Y este ciclo es muy repetitivo, sencillo, como dije antes. Nacemos, nos reproducimos, envejecemos y ¿qué? Y morimos. Eso es lo que sucede debajo del sol con cada generación. Pero él dice, mirando la historia de los hombres, yo veo que esto es un círculo que de generación a generación, siglo a siglo, es reiterativo, repetitivo. Esto es algo monótono. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Es interesante que aquí coincida, es interesante que aquí Salomón coincida, o mejor dicho, los filósofos antiguos coincidieron con lo que dijo Salomón siglo antes de que ellos nacieran. Por ejemplo, William Shakespeare. Yo sé que mi inglés es 333, y más cuando lo pronuncio. En su obra, como gustéis, él habla de lo que es la vida del hombre. Y él dice lo siguiente, el universo es un teatro de actores. Somos todos nosotros esos actores. Y el drama de la existencia se divide en 7 actos. Presta atención a lo que dijo Shakespeare en su obra Como gustéis. Primera etapa del hombre, la infancia. Primero es infante, gimoteando, baboseándose y vomitando en la mano, en los brazos de quién, de la mamá o de la nodriza. ¿Es verdad o no es verdad? Segundo acto, la etapa colegial del hombre. Después, el chiquitito crece, es quejoso, con su cartera y radiante cara matinal, arrastrándose como un caracol, de mala gana, va a la escuela. Esto lo dijo él hace 5 siglos atrás. La tercera etapa del hombre, el amante. ¿Quién no se enamoró? Y luego la etapa del amante, suspirando como un horno por la doncella, con una balada doliente y cántico de amor hacia ella, hecha
la ceja y le guiña el ojo a su novia. Como yo le digo a algunos chicos, hay mielcita entre ellos. La cuarta etapa es la del soldado. Luego un soldado lleno de extraños juramentos y valentías como el leopardo, celoso de su honor, precipitado y veloz en la disputa buscando la burbuja de la gloria y la fama, incluso en la boca de un cañón. Luego del juez que con el vientre redondo relleno de buenos capones, generalmente el hombre cuando se hace mayor empieza ¿a qué? A engrosarse. Ya Manu se casó, pero se mantiene bien. Mantenete así, Manu. Dice, luego el juez que con el vientre redondo relleno de buenos capones, los ojos severos y la barba recortada, lleno de sabios aforismos e instancias actuales, actúa así su parte. La etapa 6, la avanzada, sigue desarrollando él. La sexta edad trae consigo el viejo enflaquecido en pantuflas, con gafas en las narices al tercio y una faltriquera al costado, con sus calcetines juveniles bien guardados, ahora demasiado anchos sus pantalones para sus huesudas piernas, y su gran voz varonil que vuelve a sonar aguda como la de un niño, pitando y silbando al hablar. Etapa 7 del hombre, conforme a lo que dice él, demencia y proximidad de la muerte. La escena final de todos y de todas estas etapas, con que termina esta singular y variada historia, es la segunda infancia y el simple olvido, sin dientes, sin ojos, sin gustos y sin nada. Y si ustedes prestan atención a Eclesiastés, él desarrolla, oh hombre, acuérdate de tu Creador antes de que tus dientes, esos que muelen, dejen de moler, antes que sus hombros se encorven, antes que esas piernas que eran anchas sean débiles. Acuérdate de tu Creador antes que los trinos de los pájaros en la mañana ya no lo puedas disfrutar porque se te va el audio. Él habla justamente todo el proceso que asombra a Salomón. El proceso este es el proceso que seguimos todos los hombres en una rueda monótona, que se repite en cada generación. Y él dice, bueno, esta es realmente la historia del hombre debajo del sol. ¿Y qué es lo que ve uno en la naturaleza? Lo mismo, monotonía, repetidez. Es algo cíclico. Entonces él va y dice lo siguiente, versículo 4. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre está firme. Sale el sol, se pone el sol. Es decir, amanece, anochece. Sale el sol, se pone el sol. Y este que se escondió, se apresura a volver para estar en el lugar donde salió de dónde? Antes. Y este se apresura para volver al lugar de donde se levanta. Todos los días, todos los años, todas las décadas, todos los siglos, cada milenio, todos los días sale el sol, se pone el sol y otra vez el sol se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Salomón debajo del sol. Y después dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo el viento y el viento vuelve a sus giros para volver ¿a qué? A tirar. Los ríos todos van al mar, pero el mar nunca se llena. Del lugar de donde vinieron los ríos vuelven para empezar ¿a qué? A correr, que es el ciclo hidrológico. Llueve, lo que llovió el viernes, que fue mucha agua, desemboca ¿dónde? En el Paraná. Del Paraná va al Río de la Plata, desemboca en el Océano Atlántico, líquido. El sol fuerte hace que esa agua se evapore, evaporación. Luego se forman las nubes, condensación, y por el efecto de la naturaleza, otra vez, esas aguas caen sobre la tierra
para regar la ciudad de Rosario, para que vaya al Paraná, para que vaya al Río de la Plata y para que vaya al Océano Atlántico. Y eso es un ciclo ¿qué? Continuo. Se siembra la semilla, se espera el fruto, se cosecha para volver a sembrar la semilla, para esperar el fruto y para cosechar. Estaciones del año: invierno, primavera, verano, otoño. Para empezar otra vez: invierno, primavera, otoño, etcétera, etcétera. Es tedioso, ¿no? Debajo del sol se repite todo monótonamente. El 3-3 aparece. Estamos en un ciclo aburrido y tedioso, hermanos, a la luz de lo que él dice. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Y estamos hablando de la perspectiva humana. Porque ciertamente el televisor fue algo nuevo, igual que la radio, pero no está hablando de la tecnología, está hablando de la realidad humana. No hay nada nuevo debajo del sol. De generación que va, generación que viene. ¿Quiénes son los más complicados? Los jóvenes. Los jóvenes son complicados. ¿Qué dice el papá, el abuelo de la juventud de hoy? ¿Qué dicen? La verdad que los jóvenes de ahora están perdidos. Intolerables, vagos, no respetan a los mayores, no se levantan ante las personas mayores, menosprecian la autoridad del padre y de las autoridades de la escuela. ¿Sí o no? ¿Pasa eso o no? ¿Se escucha eso? Bueno, ¿vos sabés lo que dijo Sócrates y Platón de la juventud siglos pasados? Fíjense, la mala imagen de la juventud en los tiempos de Sócrates. ¿Qué dijo Sócrates de la juventud? La juventud de hoy ama el lujo. Es mala y es mal educada. Desprecia la autoridad. No respeta a sus mayores y chimeas mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran en un cuarto. Los jóvenes contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres. Yo ya decía lo mismo. Cruzan la pierna y tiranizan a sus maestros. ¿Sé quién nos dijo esto? Sócrates, hace siglos atrás de la juventud. Y yo pensaba que el problema de los jóvenes era algo nuevo. ¿Qué dijo Aristóteles de la juventud? Los jóvenes de hoy no tienen control y están siempre de mal humor. Han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la educación y carecen de toda moral. Aristóteles, no alguien contemporáneo, siglos pasados. La juventud de hoy ama el lujo. ¿Y qué dice el versículo? Ya fue en los siglos que no han precedido. ¿Por qué realmente nosotros nos olvidamos lo que dijo Platón y Sócrates? Yo primeramente porque nunca los leí, pero ciertamente la actitud de los jóvenes es en generación tras generación. Esa generación que se levanta, los jóvenes tienen ese principio. Y los jóvenes ese principio lo tienen ¿qué? Ahora, hoy. Entonces, ¿hay algo nuevo debajo del sol? No hay nada nuevo. Por lo que pasó, volverá a pasar. Y lo que fue hecho en siglos, ya fue hecho en los siglos. Y lo que sucede ahora ya fue en los siglos que no han precedido. ¿Y por qué yo no me acordaba de la juventud? Porque no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán ¿qué? Después. ¿Ya se amargó? Eso es lo que trata el autor, de que te amargues y de que me amargue y de que me angustie. La descarnada realidad de abajo, debajo del cielo, todo es un círculo vicioso. Ese círculo parece un entorno sin retorno, un punto sin retorno. Todo sigue haciéndose igual. Lo único que el hombre cada vez es más perverso. Esa palabra vanidad, como dije en un principio, es muy interesante.
porque está emparentada con uno de los hijos de Adán, que fue Abel. Abel significa vapor y la palabra vanidad significa soplo, vapor, humo. Es una realidad inconsistente como la niebla de la mañana que predicó Cristian, que la queremos agarrar con una bolsita y cuando abrimos no hay nada. Algunos traducen ya vanidad de vanidades como vapor de vapores, dijo el predicador. Vapor de vapores, todo es vaporicidad. Está diciendo lo absurdo, lo inútil, lo insatisfactorio de la vida que se mira debajo del sol. Entonces, surge la pregunta del versículo 3. ¿Qué provecho entonces tiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo del sol? Vuelvo a repetir. Entonces, si esto así, surge esta pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol si nada hay nuevo? Es el presente angustiante del hombre de hoy que no tiene a Dios en su mente, que mira siempre hacia abajo. La depresión, la degradación, la corrupción moral y ética es y proviene de este círculo vicioso, porque el hombre se hace más perverso, porque cada vez más se aleja de ¿quién? De Dios. Y yo, si hago como el predicador, que termino el capítulo 1, lo vamos todo a casa amargado, ¿sí o no? Pero ¿cómo termina? El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? ¿Qué está diciendo? ¿No podemos vivir con lo de abajo solamente? Necesitamos lo de arriba. Necesitamos mirar siempre hacia arriba, porque si vivimos solamente abajo, lo único que tenemos realmente, hermano, es amargura. Y puede pasar que nosotros como cristianos quitemos los ojos de Jesús y miremos las cosas de abajo y constantemente vamos a estar como ¿qué? Como un hombre amargado y angustiado. Porque no miramos al Señor y no miramos las cosas de arriba, sino que nos fecamos de abajo y tenemos la carretilla hasta el suelo y cuando caminamos nos la pateamos. Realmente esto toma sentido, la vida, amados hermanos, la vida toma sentido cuando vos y yo miramos hacia dónde, hacia arriba. Todo lo que está de arriba del sol, porque necesitamos lo de arriba. Realmente esto toma un sentido. Por eso él traza la línea y dice, miremos lo de abajo y amarguémonos bastante para entender el valor realmente de lo de arriba. ¿Por qué? Porque entrar abajo es entrar en una caverna oscura, pero de vez en cuando en esa caverna oscura hay una grieta y por la grieta le dicen, no todo es una caverna, está el sol por encima de la caverna, porque una caverna es una cosa oscura, pero cuando hay una quebradura se ve que entra el sol y eso es lo que está diciendo Salomón. Por eso él dice, el fin de todo el discurso oído es este. Es decir, lo que yo le estoy tratando de decir es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y esto es porque Él, Dios, realmente puede hacer todas las cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Solamente Dios puede sacarnos de la monotonía como lo hizo Dios con cada uno de nosotros. Por eso, fíjese en lo que dice el salmista en el Salmo 40. Es un texto de un amigo conocido que decía, pacientemente esperé en ¿quién? A Jehová. Y Jehová se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó ¿qué? Mis pasos. Acá hay toda una transformación que hace Dios del hombre que está en el pozo de la desesperación, que es donde llega el libro de ¿qué? De Eclesiastés. A mí Dios me sacó del pozo cenagoso de la desesperación. ¿A quién no?
Conmigo lo hizo. Dice que el salmista lo sacó Dios del pozo de la desesperación y puso sus pies ¿en dónde? En una peña. Es decir, él no se hundió más. Él está ahora en un terreno seguro. Y él dice, Dios ahora enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un cántico nuevo. Ahora él habla distinto. No dice más vanidad de todo es vanidad. No. El cántico de Salomón es el cántico del amargado que tiene la canción del mundo de abajo. Acá dice el salmista que Dios renovó el cántico en mi vida transformándolo, esto en alabanza ¿para quién? Para Dios. Y así lo confirmó el Señor Jesucristo cuando llegamos al libro del Apocalipsis, cuando dice una voz del cielo, la voz de Él que dice, he aquí, yo hago nuevo a todas las cosas. Y el apóstol Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y son todas hechas de nuevo. Es decir, que de la vida del hombre que está debajo del sol, necesita la presencia de Dios ¿para qué? Para renovarse, para tener algo nuevo con Dios. Porque solamente Dios rompe los círculos de la monotonía de la vida del hombre debajo del sol. Y eso hizo Jesucristo con la muerte. Porque el hombre nacía, se multiplicaba, moría. Pero Cristo rompió ese círculo tedioso de la muerte cuando le dijo a Lázaro, levántate, Lázaro. ¿Y qué pasó con Lázaro? Se levantó. Solamente Jesús rompe con la monotonía de la naturaleza cuando Él caminó sobre el agua y cuando mandó a Pedro a caminar por las aguas. Solamente Él y solamente Jesús rompió el círculo de cada uno de nosotros de vivir esa vida de vanidad, que era una vida insatisfactoria, una vida tediosa. ¿Y cuántos no pensaron como esto? Y como dice Salomón, ¿nunca te hiciste esa pregunta? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito? Yo me la hice y yo sé que también muchas veces ustedes también se la han hecho a esa pregunta antes de conocer al Señor, que es una pregunta de existencia. ¿Para qué estoy acá? Y cuando se te muere un ser querido, todo termina acá en esto. Ahora, en Cristo, Él cambia nuestra forma vana manera de vivir. Él lo hace. Por eso, presten atención, de vivir vidas vanas, ahora en Cristo ya no vemos vidas vanas, ni trabajamos en vano. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17 al 21 dice lo siguiente. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Yo estaba ahí, y yo sé que vos también, porque lo dice Dios. Yo no soy profeta. Todos vivíamos de una vida vana. Nada nos satisfacía. Siempre miramos y queríamos mirar más, ¿o no? Siempre oímos y queremos oír más, porque nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Por eso cuando nos desenfocamos de Dios estamos YouTube, película, Netflix, tú. Y nunca te cansás. Y le ponés después a los ojitos el colirio para seguir y escuchando. Pero Dios cambió eso. En Jesús, el Padre nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora, si el trabajo nuestro era tedioso, porque sin Cristo el domingo a la tarde era re tedioso, el lunes otra vez a trabajar. El lunes otra vez a trabajar. Y te acostaba y te levantaba con mala gana. Y si no es una persona de buen humor, cuando llegaba,
Tus compañeros te conocían, te decían, no le hablemos hasta que se le pase el chinche que tiene, ¿no? Ahora, en Cristo, esto se cambió. Porque en 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 58 dice, porque es necesario, hablando de la muerte, que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Y cuando esto corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nacimos de nuevo, resucitamos espiritualmente, vamos a resucitar físicamente para dar toda una eternidad por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo termina el versículo 58? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Por lo tanto, cada vez que me toque predicar esto, voy a terminar con los últimos 2 versículos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de todo hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mire, hermanos, lo maravilloso de esto, que en Cristo nos rescató de la vana manera de vivir y ahora en Cristo el trabajo que hacemos por el Señor, en el Señor, con el Señor y para promover la gloria del Señor no es ¿en qué? En vano. Y todo es posible porque miramos hacia arriba, porque Él sopló su aliento sobre nosotros y dijo, pajarrón, no sea como la gallina, mira para arriba, ahí estoy yo. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque realmente, Señor, vos hiciste algo nuevo en nosotros, Señor. Viviendo, Señor, como lo expresó Salomón en este capítulo 1, hemos experimentado y hemos visto, Señor, la vanidad de la vida, de cómo el hombre, Señor, nace, cómo crece, cómo se reproduce para morir. Como dice tu palabra, generación va y generación viene, pero la tierra permanece y es una realidad para aquellos que son finados, la tierra siempre permanece firme. Hemos visto también que el sol sale, se pone para volver a regresar de donde se levanta. Hemos visto también, Señor, que los vientos tiran hacia el sur para rodear al norte y vuelven a surgir los vientos para correr de nuevo. Hemos visto, Señor, también que todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena y estos ríos vuelven al lugar de donde salieron para volver a correr. Hemos visto, Señor, que he experimentado que no hay nada nuevo bajo el sol y si hemos dicho algo que esto nuevo le hemos dicho mal porque lo que fue ya fue hecho. Lo que pasa es que muchas veces nosotros y cada generación se olvida de las generaciones pasadas, de cómo vivieron. Pero realmente, Señor, tú has abierto nuestros ojos, hemos visto tu gloria, hemos visto las cosas de arriba del sol, donde hay un reino espiritual, donde tú, Dios, gobiernas y reinas, y lo hace ahora en nuestros corazones. Y nos rescataste de esa mala manera de vivir, de esa vana manera de vivir. Y ahora sabemos muy bien que nuestro trabajo en vos no es en vano, Señor, que trae propósitos eternos, Señor. Señor, si alguien todavía aquí en esta iglesia que mira hacia abajo todavía y no ve las cosas de arriba, ilumínalo, Señor. Y te ruego por nuestros corazones y mi corazón, no permita nunca, Señor, que mire debajo del sol. Porque cuando eso pasa, Señor, nos angustiamos, Señor. Nos entristecemos
y angustiamos y ponemos triste a nuestros familiares y al prójimo, Señor. Señor, concédenos esto a partir de ahora siempre, de que siempre tengamos la mirada, Señor, en ti, buscando las cosas de arriba, porque nuestro trabajo en vos ya no es malo. En el nombre de Jesús. Amén.